realmente común. Las causas, me refiero al apuro que están pidiendo. Sí, las causas judiciales que involucran a muchos funcionarios del gobierno anterior son una caja de Pandora. Nosotros hemos ido ampliando muchas de las denuncias originales en la medida en que vamos leyendo la documentación que se secuestra en los allanamientos, y ahí es donde vamos encontrando cosas. Yo he hecho varias ampliaciones en los últimos días y lo cierto es que son cosas que encuentro que están en los expedientes y que nadie ha visto. En el hotel este famoso, el Hotel Waldorf, que es el que nosotros tenemos muchos indicios de que en realidad le pertenece a la familia Kirchner, porque lo compró Sanfelice, lo compró en comisión, no tenía la plata para comprarlo y en el mismo momento en que se compraba de las cuentas de Néstor sale la plata equivalente a la compra, y ahora la última novedad porque recibía plata de Lázaro Báez, de Cristóbal López y de Odebrecht, ese Hotel Waldorf. Y ahora la última es que nos encontramos que los directores del Waldorf, nombrados por Sanfelice, eran dos directores del Banco Central nombrados por Cristina, ¿no? Entonces vamos permanentemente encontrando nuevas cuestiones. Ahora también la otra ampliación que estamos presentando en el día de hoy sobre la sociedad entre Víctor Manzanares, el contador, y Daniel Muñoz, que era el secretario, ese al que le descubrieron en los Panama Papers que tenía mucha plata en bienes en Miami. Estos eran socios y manejan unas playas de estacionamiento de varios pisos en la ciudad de Buenos Aires, propiedades realmente carísimas. Y bueno, yo me permito suponer que en gran medida también es posible que ellos sean testaferros y que esas propiedades ni siquiera les pertenezcan, porque no eran gente que tenía el dinero para haber comprado esas propiedades, ¿no? Entonces las causas judiciales son permanentemente una caja de Pandora, nunca terminan. Yo creo que en algún momento hay que tener una mirada integradora de todas esas causas para realmente contar la película de lo que pasó. Ahora, lo importante es no solamente juzgar hacia el pasado. La justicia siempre juzga hechos del pasado y eso está bien. La responsabilidad política nuestra es que esas cosas que pasaron no vuelvan a ocurrir. Y el gobierno se ha negado, el gobierno actual, en 2 años, a discutir la ley de ética pública, a discutir una ley de fideicomiso, a discutir los conflictos de intereses. Entonces lo importante es ver, bueno, cuál es la estructura normativa que nosotros tenemos para evitar que los hechos de corrupción se repitan. ¿Cuáles son las expectativas electorales de un país en este domingo y si esto sentará las bases para el trabajo de acá a 2 años, ¿no? Sí, las expectativas para nosotros son las mejores porque hemos hecho un gran trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir las mejores? Nosotros esperamos que nos va a seguir acompañando una cantidad de personas, arriba de 1,5 millones de votos sacamos en la PASO, y nosotros esperamos mantener eso, incrementar, no es poco esto, y la verdad es que nosotros sentimos que hemos cumplido realmente con lo que teníamos que hacer, que era representar y expresar a una cantidad de personas que no está representada por las otras alternativas que se manifiestan en esos extremos de la polarización. Y estamos pensando en el 23 y estamos pensando en más adelante, porque el 23 los problemas van a seguir estando, y lo cierto es que les han vendido espejitos de colores durante todo este tiempo, pero la gente cuando se levante ese día se va a dar cuenta que tiene que pagar más luz, más gas, más transporte, más nafta. Eso va a ser el año que viene, y nos vamos a encontrar con un presupuesto otra vez, tanto en la provincia como en la nación, que muestra una distorsión enorme en términos de prioridades. El presupuesto nacional le destina 2.180 millones de pesos a la agencia de inteligencia, a la AFI, que no sirve para nada, que la deberían disolver, y en realidad la CEDRONAR, que es lo que ellos dijeron, que iban a combatir el tema de la droga y el narcotráfico, tiene la mitad de presupuesto. Entonces después nos hablan de que combaten a las mafias. Ahora las mafias se las combate también con estructura, con inteligencia, con recursos, y eso no se traduce realmente en el presupuesto. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires gastan más en publicidad y propaganda que realmente en atender las necesidades de una policía, que entre otras cosas necesita equipamiento. El otro día en la zona donde yo vivo
Mataron a un policía porque tenía el chaleco antibala vencido. No le están ni siquiera proveyendo a la policía. ¿Que hay mucha policía corrupta? Sí. A esa sí la tienen que sacar de encima, no mantenerla. Y a los que están hay que darle recursos, pagarles sueldos dignos. Los tiran a la calle a combatir con delincuentes, con mucha estructura sofisticada, con chalecos vencidos. En realidad hay un sueldo de 15.000 pesos. Entonces hay que poder mirar, por eso nosotros insistimos, qué es lo que hay por detrás de las grandes campañas de imagen, porque lo cierto es que se termina votando marketing, imagen pública, buenas intenciones, y eso no tiene nada que ver con las prioridades que sí se fijan en el presupuesto. En la provincia de Buenos Aires se gasta más en publicidad y propaganda que en mantenimiento de escuelas y hospitales. Se gasta más en mantener asesores con un salario altísimo, los del Poder Ejecutivo que designa la gobernadora, entre eso y la propaganda, mucho más que lo que se destina a las obras del Salado. Entonces hay que mirar muchas de esas cosas, porque ahí es donde uno puede elegir y puede identificar cuáles son en realidad las prioridades del gobierno. ¿Cómo se piensa? Sí, perdón. No, adelante. ¿Cómo se piensa avanzar? Ustedes están pensando más allá del 23. ¿Cómo se piensa avanzar desde un país, sumando, ampliando, haciendo nuevas alianzas, convocatorias, contrafuerzas, otros espacios de cara al 2019, ¿no? Para nosotros fue muy bueno el trabajo que se hizo durante todo este año, que fue sostener nuestra unidad en un acuerdo de tipo programático, parlamentario, y eso es lo que definió una agenda. No nos interesan los amontonamientos porque sí nomás, ni repartir los cargos en una lista. Nos interesa que esto tenga la solidez, la sustentabilidad de pensar en el largo plazo a partir de la política. El mayor valor que ha tenido la unidad que hicimos con Massa, primero, es cómo nos paramos frente al gobierno, y segundo, cómo nosotros pensamos el futuro. Y nosotros estamos abiertos, Massa lo expresa muy bien. Massa dice: nosotros estamos construyendo un frente con amplitud, con diversidad, donde son bienvenidos los que tienen orígenes políticos distintos, y hay una base peronista que es muy fuerte, y hay una base radical, socialistas, progresistas, porque la verdad así es como se debe construir. Las categorías políticas no son malas, primero que nada, pero me parece que nosotros tenemos que expresar ideas sin la nostalgia del pasado, sino más bien pensando hacia el futuro. ¿A quién y de qué forma lo beneficia esta polarización que desde un país intentan destruir? Polarización que hace algunos minutos, vuelvo a ser recurrente, alimentó Cristina Fernández de Kirchner en la nota que le hizo Gerardo Rosín, autoproclamándose casi como la única y más fuerte opositora al gobierno de Macri. Sí, primero que nada, la grieta esta o la polarización es un invento del relato kirchnerista. La propia Cristina, siendo presidenta, es quien elige a Macri como su contrincante y lo terminó haciendo presidente. Y ellos después, el gobierno actual, me refiero al gobierno de Macri, profundiza esa misma idea de la polarización, también intentando sacar ventaja de esa manera. Y yo creo que ellos son los más beneficiados hoy, porque está claro que cada vez que la señora Kirchner da una entrevista, por el espanto ellos terminan acumulando votos. Por eso hay que decirle a la gente, hay que votar no con el espanto, no con el miedo. La señora Kirchner tiene un liderazgo agotado, absolutamente agotado y en extinción, aunque saque una porción importante de votos ahora. Por eso es que es urgente, para que la democracia funcione y tenga sus contrabalanceos, que frente al gobierno, que tiene toda su legitimidad, pero que representa esta categoría política que son los sectores más conservadores. Y yo no lo digo como descalificatorio, lo digo porque es una categoría política. En Europa uno ve que se habla de las izquierdas y las derechas con más naturalidad. A nosotros acá parece que las categorías políticas nos asustan. Ellos representan un proyecto político conservador, mucho más de derecha o de centro-derecha. Y hay que constituir, para que la democracia funcione correctamente, una representación de los sectores populares, que alguna vez la tuvo el kirchnerismo, pero está claro que hoy ya no pueden expresar ellos a los trabajadores después de haber utilizado a los trabajadores para llenarse los bolsillos. Ahora, hoy Cambiemos es quien aprovecha de esa situación, y nosotros tenemos que volver a un contrabalanceo del funcionamiento del sistema político. Cuando usted dice que se produce una especie de espanto cuando Cristina Fernández sale a hablar y que le acumula votos para el macrismo,
para cambiemos, usted habla un poco de la caída que se produce en las encuestas cuando Cristina sale a hablar, en las encuestas posteriores. Se puede creer o no en esas encuestas, pero se ve una caída realmente en la intención de voto. Sí, una caída de ella misma. Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que nosotros vemos. Parece mentira, pero parece casi intencional, digamos, que ella sale, cada acto que hace. Lo mismo que pasa con algunos sectores sindicales, que cada vez que salen terminan a los sillazos en algún lugar, el gobierno acumula por el espanto. Cuando ella habla, ella tiene un discurso tan autoritario, tan soberbio, que llega y choca muy fuerte, violento en muchos aspectos también es su discurso, y eso naturalmente lo que hace es acumular en favor del gobierno. Hay que tratar de romper esa situación, y hay que considerarla a ella afuera del escenario político, porque afuera va a estar en los próximos años, tiene más preocupaciones vinculadas con la justicia, y tengan claro que todos los votos que la señora de Kirchner vaya a buscar son votos que ella negocia por su propia libertad, por su propia impunidad. Entonces yo creo que hay que construir una fuerza que reemplace a eso. A mí nunca me gusta la idea del jamón del medio en realidad. Prefiero que nosotros trabajemos realmente para hacer el contrabalanceo del gobierno y que nosotros logremos reemplazar ese sector de la oposición que ella pudo haber representado alguna vez, no hoy.